Muy buenos días. Abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No son, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos y vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal con mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Es un capítulo muy rico en temas. La verdad me costó trabajo agarrar uno porque son muchos temas los que se pueden tocar aquí, así que decidí generalizarlo. La primera parte del capítulo se enfoca en el tema del juicio final. También lo mencionábamos el domingo pasado, en el día de la venida del Señor. Respecto al tema del juicio, que también, repito, lo mencionábamos la semana pasada, dice la Biblia que nadie se sabe la fecha, la hora, nadie sabe cuándo será el momento. Ese momento llegará sin avisar. Lo menciono porque hay personas que enseñan en la Biblia que sí mencionan fechas y todo eso. Sin embargo, nadie sabe el momento en que será la venida del Señor. Sin embargo, la misma Biblia te da señales de dolores, señales de parto. Los veíamos el domingo pasado en la predicción. No sé si se recuerdan, les vuelvo a mencionar los ejemplos que veíamos el domingo pasado. ¿Cuáles son esas señales de dolores? Repito, no sabemos la fecha, la hora, no sabemos si van a ser 5, 10, 15, 50 años o el año que viene. Nadie sabe. Pero la misma Biblia sí te enseña que hay señales. Veíamos en Mateo 24, del 6 al 7, nos adelantaba sobre guerras y rumores. En la vida práctica vemos Ucrania contra Israel contra Hamas, Israel contra Palestina, las tensiones nucleares que hubo recientemente. Mencionábamos Lucas 21:11, que nos habla de pestes, pandemias y guerras, y sobraba poner el ejemplo de lo que pasó hace 5 años. Mateo 24:7 nos habla de terremotos y hambre, los terremotos que hubo en Chile, México, Turquía, Haití, y la crisis alimentaria en África. Mateo 24:12 nos habla de un aumento de maldad y pérdida del amor, y basta meter TikTok, Facebook y ver los videos de la violencia que hay hoy en día
Ve lo que le pasó recientemente a la maestra, una simple maestra que se había jubilado y que decidió ser taxista y la mataron por no pagar cobro de piso, cobro de cuota. Y está bien normalizado eso. También yo les ponía ejemplos prácticos de cómo veo a la gente más violenta en Ciudad de México, en el Estado de México, que se enoja por todo, se pone violenta por nada. Aumento de maldad. Les mencionaba los ejemplos que les mencionaba, el que se hizo viral en redes sociales de Sister Punk, una china o coreana, no recuerdo de dónde era, que se acostó con 1600 hombres y los grabó a todos, se hacía pasar por mujer y los hombres... ¿No se escucha ya? 1, 2, 1, 2. ¿Ya? Les mencionaba el ejemplo de Sister Home, un hombre que se hizo pasar por mujer de 38 años que grabó a más de 1600 hombres sin su consentimiento teniendo relaciones, y los hombres supuestamente heterosexuales ya estando en ese momento pues decían que ya estoy aquí. O sea, ese tipo de depravación, la venta de niños, la venta de órganos en la deep web, o sea, un montón de cosas que les puedo poner de ejemplo, y no nos vayamos tan lejos en esas cosas que son oscuras. Basta con ver el tema del narcotráfico el día de hoy. Aumento de maldad, aumento de corrupción. Nos enseña Mateo 24:12 como una señal de que van a ser momentos de juicio. Mateo 24, del 5 al 11 nos advierte de falsos profetas, es decir, esas señales de dolores las podemos ver desde hace varios años. Hay varios años en los que Dios, mediante su palabra, nos va avisando. Puede ser que se acerque el día, puede ser que se acerque el día o puede ser que falten 10 años. Es decir, aquí Pablo nos confirma que nadie sabe cuándo será el momento, pero también la palabra nos muestra que antes de que llegue ese momento habrá señales que sí se han ido cumpliendo. ¿Señales para qué? Para que la humanidad no tenga excusa de que no se les avisó. Y también el domingo pasado mencionábamos a Noé. Antes de que cayera el diluvio, hubo truenos, hubo rayos, hubo nubes negras, hubo un clima extremo, y la gente decidió ignorarlo. Toda la humanidad lo ignoró y fue juzgada. Ese día se va a volver a repetir, porque a pesar de que vemos señales y señales de los pasajes que les estoy diciendo, a la gente le sigue valiendo. Ya no solo para, si lo quieres, omite el tema religioso si así lo quieres ver, ya no solo para consagrarte a Dios, para que hagas las cosas bien. Ya ni la gente entiende para hacer las cosas bien en su vida. Si tú no crees en esto, qué bien, no va a pasar nada entonces. Pero si sí crees y creyendo no haces nada, ¿cómo va a ser el día de juicio para ti y para tu familia también? En ese lapso, en lo que llegue ese día, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? ¿Cómo debes de manejar tu vida? Nos enseña 1 Tesalonicenses 4 y 1 Tesalonicenses 5. Tesalonicenses 4 nos enseña cómo debes de manejar tu matrimonio para agradar a Dios. Además, te conviene seguir esa guía. Ese mismo capítulo nos enseña a mantenernos alejados de nuestros pecados personales y tratar de vivir en santidad a medida de lo posible para agradar a Dios, además de que te conviene en tu vida personal. Veíamos que el hombre y mujer por igual deben mantener un control y sabiduría en el tema de la inmoralidad sexual, y veíamos que era un pecado que había derrotado al hombre con más poder del Antiguo Testamento, David, derrotó al hombre más fuerte de la Biblia, Sansón, derrotó al hombre más sabio, Salomón, y en la vida práctica también conocemos famosos que han perdido su éxito terrenal, si así lo quieres decir, por dejarse llevar por una mujer. Vimos cómo personas con esta capacidad, poder, dinero, respeto y autoridad lo perdieron casi todo por dejarse llevar por mujeres, y estoy segurísimo que a las mujeres también les ha pasado con hombres. Y en este capítulo nos enseña el actuar que debemos de tener también en la iglesia. 1 Tesalonicenses 5 es un cachetadón para muchos de nosotros, empezando por mí, y para muchos que se fueron mal de esta iglesia por igual. Es decir, es un cachetadón tanto para mí como para los que se fueron de la iglesia. Punto. Para el creyente, ¿cómo debe de ser su tratar dentro de la iglesia con su líder espiritual? ¿Cómo debe de ser? Sea hoy Humberto Méndez, sea mañana Rosendo o Héctor Sapien, o quien Dios decida quien sea, ¿cómo debe de ser el trato con un líder de la iglesia? O los hijos de Blanca, no sabemos, ¿no? Ojalá. ¿Cómo debe de ser el tratar con cada uno de ellos? ¿Qué dice la Biblia? Os rogamos, creo que es del 12 en adelante, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los que presiden. Pablo pide que se reconozca a los que trabajan aquí
es decir, en los asuntos de Dios y los que presiden cada persona que se sube. ¿Cómo somos con ellos? Se les pide que lo tengamos en alta estima, que amemos su labor, que vivamos en paz unos con otros. Pero, ¿cómo? Yo, Joshua, llevo 20 años viendo que el hombre hace todo lo contrario a lo que dice esto. Llevo yo 20 años viendo que los más conocedores, los más espirituales, los más conocedores de la Biblia, se les olvida este pasaje. Los que te dictan la Biblia al derecho y al revés, se les olvida este pasaje. Te cae mal tu líder o la persona que se suba, ¿cómo debe de ser tu actuar? Nuestro actuar. Si a mí el día de mañana me cae mal Rosendo, perdona utilizarte tanto de ejemplo, si a mí el día de mañana me cae mal Rosendo, ¿cómo debe de ser mi actuar con él? Reconocer su labor, dice la Biblia, que es una persona activa en la iglesia, reconocer su ánimo por presidir, que se nota, tenerlo en alta estima y estar en paz con él. ¿Qué hace el ser humano? Todo lo contrario. Y lo veo aquí, lo veo en la iglesia, donde sea, lo veo eso. Tener paz entre vosotros. Opinión personal. Yo hoy más que nunca, y esto lo hablaba con mi papá, yo hoy más que nunca valoro y amo a esta iglesia, más que nunca. Esta temporada de paz que hay entre nosotros, cada uno a lo suyo, pero al mismo tiempo conviviendo fraternalmente y amor unos con otros. Hablo de ustedes porque yo sé que en esa parte falla. Por el momento no hay rumores. Esta iglesia se siente ya muchísimo más madura, que justo trata de evitar de recaer en cosas que restan, que alejan. Por eso esta paz entre ustedes, donde se evita hacer una división, donde se cuida al hermano. Cuida tú, hermano o hermana, de no ser el problema, de no ser el problemático o tener una actitud pesada o grosera con otros. Este no es tu trabajo, esta no es tu casa donde a lo mejor te lo puedes permitir. Acá no podemos nosotros permitirnos esas tonterías. Y voy a usar de ejemplo a mis hermanos y a mí. Entre comillas podemos tener el pretexto de tener una actitud grosera con ustedes o ser feos, entre comillas, no estoy justificando, porque pues ya hemos visto toda la vida cómo les juegan mal a nuestros papás, antes de ser sus pastores son nuestros papás, y hemos visto toda la vida cómo les juegan mal y hacen esto y hacen otro, y entre comillas podríamos tener la justificación de estar a la defensiva con la gente de la iglesia. No hay ningún pretexto para eso. ¿Qué nos dice la Biblia? Estar en paz con ustedes, tratar de estar en amor con ustedes. No tenemos ningún pretexto los hijos de pastores en esto. No tenemos ningún pretexto. Además, este mismo capítulo nos instruye en el trato entre nosotros. Dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí llevo años viendo cómo se interpreta este pasaje y se malusa. He visto que no se tiene el tacto ni la sabiduría para manejar estos temas entre creyentes. Aquí es más por falta de sabiduría de uno mismo. Para cuando un creyente no anda por un buen camino, debemos de decirle: andas mal, estás perdidísimo, Dios te va a enjuiciar. No, ese no es el modo. ¿Qué dice la Biblia? Alentar al desanimado, sostener al débil, tener paciencia, sea quien sea, y no devolver el mal con mal. ¿Cómo nos va a costar esto? Más allá de lo espiritual, en lo personal. Que si alguien te cayó mal, que si alguien inventó algo de ti, que si alguien te hizo algo, no devuelvas mal con mal. ¿Eres capaz de conseguir esto? No lo logras en tu vida personal, lo vas a lograr en la iglesia. No devolver el mal con mal. Más allá de esto de ser consejos espirituales, son consejos para tener una vida mejor, para hacer el bien. Todo esto nos ayuda a agradar a Dios, pero más allá de todo esto nos ayuda a tener una vida correcta. En lo intrapersonal también, ya para concluir, este capítulo nos enseña a tener una mejor actitud. La actitud que debe tener uno, ser agradecido. Sin embargo, ¿qué hace el ser humano? Hace todo lo contrario. Nos la pasamos quejando, nos la pasamos viendo lo malo, nos la pasamos reprochando. Actitud agradecida con todo y orar sin cesar. Y en lo espiritual, no apagarse.
lo menciona en los últimos versículos. No apagarse y discernir todo. Si tú crees que en algún momento habrá juicio en este mundo, Primera de Tesalonicenses es una guía práctica de cómo debes de lidiar con tu matrimonio, capítulo 4, de cómo debes de ser como padre, también en el capítulo 4, de cómo debes de ser como hijo, de cómo debes de actuar en la iglesia, de cómo debes de ser tu forma intrapersonal para tu beneficio y de cómo tu parte espiritual no debe de apagarse. Esta guía te ayuda para tener una mejor vida espiritual y sobre todo y más importante, de cómo agradar a Dios.